Usted seguramente oye que nunca en su vida las ha visto, porque claro, no presentan proyectos de ley, no presentan propuestas, como alguien diría, solo van a levantar las manos y claro, hoy sí son conocidas, pero por este tipo de casos bochornosos que lamentablemente avergüenzan a todo un país, ¿no? Eso es lo cierto. Bueno, vamos a seguir hablando de la Asamblea Legislativa, ojalá de temas positivos. Estamos acompañados del doctor Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, a quien le doy la cordial bienvenida. No le voy a preguntar nada de ese bochornoso momento, don Carlos, vamos a hablar de cosas más constructivas, porque claro, estamos esperando todos que finalmente la Asamblea Legislativa pueda elegir a las autoridades judiciales. ¿Cómo anda este tema? ¿Cómo ven desde la oposición esta nueva propuesta de esta ley corta para poder elegir a las autoridades judiciales? Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, Irgen. Un cordial saludo para usted, para toda su audiencia. Y siéntase libre de preguntar lo que quiera. Usted sabe que conmigo nunca hay libreto, entonces lo que usted quiera pregunte. A ver, Con relación a la ley, sí, adelante, por favor. ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos con referencia a esta ley corta, este proyecto de ley corta? Con relación a la ley, en realidad no es ley corta, sino es ley transitoria, porque la han establecido específicamente para esta elección judicial para el 2023. Entonces tiene una vigencia limitada este proceso electoral, por eso es una ley transitoria. Mire, el problema con esta ley, Irgen, es que tiene 5 artículos principales, se limita básicamente a reducir o a cortar plazos de las fases de la elección judicial, ha rechazado todas las garantías que Comunidad Ciudadana ha propuesto a través de mi persona. Yo he hecho un documento escrito trasladando la ley de garantías que presentó Carlos Mesa en su momento, antes de que comience este proceso, como una propuesta ampliatoria de esta ley para que se incorporen 8 artículos adicionales y se den las garantías que el pueblo necesita para tener fe, confianza y credibilidad en este proceso. Y lamentablemente el gobierno y el movimiento al socialismo sistemática y reiterativamente rechazan todas las propuestas de Comunidad Ciudadana porque no quieren dar garantía de transparencia, objetividad e imparcialidad. Y lo peor de esta ley es que se ha convertido en un elemento distractivo, Irgen, se ha convertido en un elemento de simulación, porque el que va a definir la cancha de juego definitivamente de este proceso judicial va a ser el fallo que va a salir en los próximos días del Tribunal Constitucional como efecto de una demanda de inconstitucionalidad contra el reglamento que presentó un diputado de la disidencia de Creemos, el diputado Ayala. Con relación a esto, ya el ministro de Justicia anticipó que ese fallo del Tribunal Constitucional, entre otros aspectos, puede dejar de lado la elección judicial, puede suprimir el voto popular en las urnas, es decir, puede, usurpando la función de poder constituyente, como se hizo para habilitar la reelección indefinida del expresidente Morales, puede este Tribunal Constitucional, de la misma manera, usurpar la función constituyente ahora para cambiar todas las bases de desarrollo de la elección judicial que están en la Constitución. Entonces, mientras no tengamos esa sentencia, no vamos a tener ninguna certeza sobre cómo, en definitiva, se va a llevar a cabo la designación de estas altas autoridades judiciales, con el agravante de que está claro que hay un triángulo de concertación o de contubernio, por decirlo mejor, entre el Tribunal Constitucional, el gobierno, el ministro de Justicia y los asambleístas del MAS. Bien, don Carlos, también ha surgido en las últimas horas declaraciones del asambleísta Renán Cabezas, quien dice que va a presentar un proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa pueda elegir de forma interina a las autoridades judiciales, en el entendido de que no se va a lograr elegir finalmente en esta Asamblea a las autoridades judiciales. ¿Cómo ve este tema? El MAS ha hecho fracasar, el presidente, el gobierno y el MAS han hecho fracasar intencionalmente esta elección judicial, Irgen, porque a pocos días del vencimiento de las 2 convocatorias fracasadas, la cantidad de postulantes era mínima. En la primera eran 6 y en la segunda eran aproximadamente 26 postulantes, una cantidad completamente insuficiente para llevar adelante siquiera este proceso electoral. ¿Por qué tan pocos postulantes? Porque se dieron cuenta que ese reglamento impuesto por el rodillo del gobierno y del MAS en la Asamblea eran trajes a medida
para imponerle al soberano los jueces que él más quiere que ganen, como hicieron con las elecciones judiciales anteriores. Entonces, para ocultar a la población estos fracasos y evitar otro desastre con el voto nulo y voto blanco, que puede ser superior a las elecciones judiciales anteriores, están haciendo todas estas manipulaciones, todos estos artificios y malabarismos para sabotear la elección judicial. Y lo que quieren es ahora ponerse de acuerdo entre vistas y arcistas con mayoría absoluta para repartirse los cargos judiciales interinos. Y si el Tribunal Constitucional, usurpador del Poder Constituyente, va más allá, inclusive les va a permitir elegir con mayoría absoluta jueces titulares sin voto popular. Eso es lo que de alguna manera ha anticipado también el ministro de Justicia. Eso quiere decir, don Carlos, de que definitivamente no vamos a tener en esta legislación nuevas autoridades judiciales. Al gobierno y al MAS no les interesa, porque como no han apostado por un gran acuerdo nacional, como lo exigió la CIDH, el relator especial de las Naciones Unidas en independencia judicial, el GIEI, que se haga un gran acuerdo nacional, no solo entre oficialismo y oposición en la Asamblea, sino también con el conjunto de las fuerzas vivas del país, y eso no les da la gana de hacer, empezando por el presidente, que se hace el preocupado con el proceso en su mensaje, con el proceso judicial, pero no es capaz de convocar a este gran acuerdo nacional tanto a la oposición como a las fuerzas sociales vivas del país. Entonces, como no les da la gana de tener elecciones judiciales transparentes, no quieren arriesgarse a otro resultado desastroso. Y para no arriesgarse a otro resultado desastroso, utilizan a su Tribunal Constitucional, como lo han hecho en el otro ejemplo que le di, y a través de eso sabotean, boicotean, dejan de lado la elección judicial y felices y contentos se reparten entre ellos jueces que les van a tapar sus tremendos hechos de corrupción que ellos mismos se denuncian cada semana y que se van a convertir en los verdugos de la oposición y de la disidencia ciudadana y social. Don Carlos Alarcón, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con RTP. El gusto es mío, Irgen. Un cordial saludo. Hasta el próximo contacto. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Sofía Aracena nos trae más información.